Bloque final, minutos finales de este programa especial en el que estamos recordando algunos de los mejores momentos de Poder Ciudadano en los últimos 2 meses, podríamos decir. Luego de 7 años de funcionamiento, la figura de defensor del vecino cambió de titular, pero se ha visto reforzada institucionalmente. Una cosa buena, la institución sigue adelante, la institucionalidad que se ha generado sigue adelante, aunque no se le prorrogó a Fernando Rodríguez en el cargo. Y sin embargo, también hubo algunas modificaciones a la hora de designar al sucesor. Quien asumió en los primeros días de junio es la doctora Ana Claudia Agostino, pero con quien nosotros estuvimos fue con Fernando Rodríguez, el defensor del vecino saliente. A la Defensoría del Vecino llegan temas complejos, que a veces, bueno, han sido eludidos en su solución, que los vecinos han batallado para buscar soluciones y no las encuentran, entonces llegan a la Defensoría del Vecino. Es muy difícil que lleguen temas sencillos, en general llegan los temas complejos. Ustedes han enlistado... ¿Qué es un tema complejo? Un tema complejo es el tema fincas abandonadas y ocupadas y utilizadas para la delincuencia. Que tenés al lado de tu casa o a 20 metros... O 50 pegado, personas lleno de delincuentes un edificio, por ejemplo. Nosotros, bueno, acabamos de terminar en la Defensoría una investigación que va a estar presentando Ana Agostino, supuestamente fines de julio, por ahí, después del Mundial. Todo después del Mundial. Todo después del Mundial. Y es difícil convocar para discutir en serio un tema grave como el de las fincas abandonadas durante el Mundial. 339 fincas abandonadas tienen los municipios B y C. Es un tema complejo. Un defensor del vecino podría haber dicho, bueno, que la Intendencia resuelva esto. Hago una recomendación y le digo a la Intendencia, y después digo, la Intendencia no cumplió. Y yo cumplí, desde un punto de vista formal. Pero nunca quisimos ser formales porque justamente la institución Defensoría del Vecino es una institución que tiene que buscar alternativas distintas a las que aplica el Estado. Entonces salimos a convocar a los organismos, al Ministerio de Vivienda, obviamente por el tema de vivienda, ahí hay gente que necesita soluciones habitacionales, al Ministerio de Interior porque hay delincuencia mezclada con gente que necesita, al MIDES porque hay un tema social, obviamente a la Intendencia porque es el espacio urbano el que se afecta, y la Defensoría del Vecino. Y convocamos, vamos a trabajar juntos en esto. Nosotros descubrimos 4 o 5 situaciones, no las descubrimos nosotros, nos las traen los vecinos. Todo el mundo recordará la situación que teníamos en Boulevard Artigas y Maldonado, con la ex Comaec. Fue un ícono de cómo se pueden resolver las cosas. 12 años de ese edificio enorme abandonado. Y de gente hostigando a los vecinos. Absolutamente. Pero también de familias con niños. Nacieron muchos niños en esos 12 años de ocupación, de una situación inhumana, con aguas hervidas, con mucha basura, sin luz eléctrica. Sí, sin ningún servicio. Niños que nacieron ahí y cumplieron 10, 12 años, siempre hay. Se resolvió. No se podía, 12 años se resolvió. No lo resolvió la Defensoría del Vecino. Nosotros funcionamos como una herramienta de articulación. Tú hablabas, Miguel, de la respuesta. Hubo respuesta. Todos los organismos dijeron, si acá hay una solución, nos prendemos. Vamos por este camino. Y se resolvió. El de José Pedro Varela y Valle Ordóñez, y Valladolid, se resolvió. El ex Hotel Casino, Gonzalo Ramírez y Salterain, se resolvió. Paraguay y César Díaz, se resolvió. El edificio de Saedu, Piedras y Isla de Lobo, se resolvió. Cerrito y Bartolomé Mitre, se resolvieron. Ahora quedan muchos cientos para resolver. Hay uno que también es icónico, que es el de ahí, creo que es Andes y 18 y Tacuarembó 18. ¿Y ahí qué pasa? Eso es icónico, ¿no? También. Eso está en camino de resolución, muy complicado. Te pregunto, con la escasez de vivienda que hay, o la gente que necesita vivienda, tú decías 300 y pico de fincas en 2 municipios. Eso, a pesar, viste que está esa estadística de UTE que siempre maneja la revista Propiedades de 40.000 viviendas que no tienen gente. Pero eso es gente o que no la alquila, no necesariamente es una vivienda abandonada. En esas fincas abandonadas, ¿se puede identificar si algunas son una sucesión? Si realmente tienen dueño visible o no tienen. ¿Qué es lo que pasa con eso? De las 339 viviendas tenemos una fotografía de la fachada, sabemos quién es el dueño, sabemos cuánto debe,
sabemos cuánto gravamen tienen por tener abandonada la vivienda, sabemos la superficie. 339 ¿en qué municipios me dijiste? Se sabe todo. O sea, a partir de la investigación que hicimos... Está identificado todo. Sí, sí. Te corté, perdón, 339 los municipios me dijiste, B y C. B y C. O sea, Ciudad Vieja, Centro, Aguada, Capurro, parte del Prado. Tenemos toda esa fotografía. Esto es lo que vamos a presentar, o va a presentar la nueva defensora a fines de julio. Y además sabemos que 145 de esas tienen riesgo ostensible de daño a tercero. O sea, se está cayendo el revoque, o hay, digamos, una parte de la casa que puede dañar a un peatón. ¿No hay nada en el digesto municipal que permita accionar en esos casos? Bueno, lo que permite el digesto y se aplica es aplicar el impuesto a la edificación inapropiada. Un impuesto pero si no pagan... Si no paga, se acumula la deuda, se especula con eso porque de alguna manera hay propietarios que esperan que se declare ruinoso para poder demoler y poder demoler sin presentar un proyecto de construcción, digamos. Es una mezcla. Un terreno baldío, pero claro, es una mezcla de abandono por distinta y especulación. Hay un sector de especulativo, también hay, por ejemplo, edificios del Estado en esas condiciones. Sabemos cuántos son del Estado. Hay edificios que son sucesiones que no se han terminado, sabemos cuáles son. Hay edificios que fueron propiedad de una sociedad anónima que se disolvió y no resolvieron el tema del dominio. También sabemos cuántas son. Entonces, esto es un tema muy complejo. Es un tema que inclusive desde el punto de vista, si bien nosotros conformamos un grupo de trabajo con todos estos organismos que les mencioné, falta una herramienta legislativa. Fuimos al Parlamento, nos reunimos con la Comisión de Vivienda y promovimos un proyecto que coincidía con una iniciativa del diputado Alfredo Asti, de declaración de abandono, por vía judicial, decir, bueno, si esta vivienda incumple con lo que es el artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial, esa ley lo que hace es establecer 7 obligaciones que tiene cualquier propietario, de cuidar, de mantener, de darle el uso adecuado, de pagar los impuestos, son 7 obligaciones. Nada dice la ley qué pasa si tú incumples. Como tantas leyes en el país. Tantas leyes. ¿Por qué? Porque no fue reglamentada. Entonces, esta ley que está en la Comisión de Legislación de Diputados va a oficiar, el día que se apruebe, de reglamentación del artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial y le va a permitir a la Agencia Nacional de Vivienda, al Ministerio de Vivienda o a cualquiera de las 19 intendencias pedir a la justicia que se declare abandonada esa finca, con el objetivo de pasar esa finca a planes de vivienda social. Todo estos conceptos los recoge la ley. Pero hay una discusión política, que es cómo podemos tocar el derecho de propiedad. Digamos, esto es un límite al derecho de propiedad. Vos tenés una propiedad, tenés una ley que te obliga a mantenerla de determinadas maneras. Si no cumplís con eso, perdés el derecho de propiedad. Claro. Se limita, el único derecho que no se puede limitar es el derecho a la vida. Todos los otros derechos son limitables en la medida que se compruebe que el ejercicio de tu derecho afecta a otros derechos. Y es el Estado el que tiene que intervenir ahí. El Estado no puede estar observando... Está bien, pero estás haciendo una serie de afirmaciones que están contempladas para algo, ¿te respalda o es una deducción que estás haciendo? Yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo. El proyecto de ley tiene esa motivación. Pero vamos a estar un año casi sin aprobar nada, ¿no? Sí, es probable que se pase el periodo, pero de alguna manera lo que pudimos constatar, y ahora con la investigación mucho más, es que se necesita una herramienta jurídica con todas las garantías que requiere, con la presencia del Poder Judicial, para evitar que estas cosas pasen y que el propietario incumplidor sienta que puede perder su propiedad. Otra cuestión, porque has estudiado a fondo cómo funciona. Viste que Montevideo tiene, le cuento a la gente que vive en el interior, básicamente una zona repuestera, ahí en Cerro Largo, Galicia. Tiene una zona de electrónica que fue que todavía sigue con fuerza en Rondó, por ejemplo, entre Paysandú y Uruguay, para decirlo de alguna manera. Si vos vas a Los Ángeles, hay manzanas enteras que es el barrio de las jugueterías, el barrio de las joyerías. Si vas a Madrid, hubo una readecuación de la ciudad hace unos cuantos años que los talleres mecánicos no se pueden instalar en cualquier lado. Es más, hay barrios enteros de talleres mecánicos, de distinto tipo de talleres mecánicos, mecánica ligera, tornerías, lo que sea. ¿Eso cómo es hoy acá? Porque hay algunas zonas residenciales que vos ves un taller, que no se enojen los mecánicos, ¿no? En determinados lugares dices, ¿cómo está acá este taller? Con el ruido que generan. Sí. Bueno, si está ahí es porque está legalmente. O no. No siempre.
De hecho, hemos recibido muchísimo. Podría seguir con las discotecas. Exacto. En determinados lugares de Sí, sí, todo lo que sea fuente de algún tipo de molestia a la residencia, a la casa de... A ver, el plan de ordenamiento territorial de la Intendencia determina, digamos, determinadas zonas, o fija determinadas franjas, en donde lo que establece ahí el tipo de uso que se le puede dar al suelo en esa... Entonces tenemos suelos que son de uso residencial, exclusivamente. y equipamiento compatible, dice el POT. Hay otros que son mixto controlado, o sea, zonas de residencial mixto controlado, quiere decir que puede haber alguna actividad que no sea residencial, pero controlada, y después zonas industriales y zona rural de Montevideo. En general, en la zona residencial, eso se contempla bastante bien. Los problemas aparecen fundamentalmente en el territorio de mixta controlada, zona mixta controlada. Claro. Porque el control no existe. El control complica muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros criticamos mucho y proponemos es que no se habilite ningún local para la actividad industrial que sea, o de ocio, o industrial, y taller, que antes no demuestre el empresario que no va a molestar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, exigiéndole un proyecto de mitigación acústica. Cuando demuestre que no va a molestar por ruidos, o por gases, o por el componente, digamos, que sea, bueno, ahí se le habilita. Hoy no pasa eso, se habilita y si molesta empezamos a ver qué pasa con esa molestia. Hasta aquí este programa especial en el que hemos compartido algunos de los mejores momentos de los programas de las últimas semanas. Algunos de ustedes habrán visto parcial o totalmente estos programas, con algunos de ellos tal vez se encontraron por primera vez. Estaba hablando hasta hace instantes nada más el licenciado Fernando Rodríguez, el primer defensor del vecino de Montevideo que ha dejado su cargo hace muy pocos días. Hemos hablado también de esta nueva cárcel de participación público-privado que se viene, el código de ética médica y los casos sonados de explotación sexual infantil de los últimos días. Un gusto ha sido recordar estos temas y volverlos a poner arriba de la mesa. Nos vamos a estar reencontrando obviamente con todos ustedes la próxima semana. Que pasen bien hasta la semana que viene.